Hay una pregunta que me han hecho 1000 veces en los últimos 60 años. La hacen en Omaha, la hacen en Nueva York, la hacen en universidades donde los jóvenes vienen con trajes que todavía huelen a tienda y libretas que todavía huelen a nuevas. La hacen en cartas que llegan a mi oficina desde países cuyos nombres apenas puedo ubicar en el mapa. La hacen con distintas palabras, pero siempre con el mismo fondo, con la misma urgencia, con la misma esperanza de que la respuesta sea algo que puedan anotar en 3 puntos y aplicar el lunes siguiente. La pregunta es, Warren, ¿cuál es el secreto? Y durante años di respuestas que eran verdaderas, pero que eran incompletas. Hablaba de valor intrínseco, de paciencia, de entender los negocios que uno compra, de no seguir a la multitud. Todo eso es correcto, todo eso importa. Pero hay algo debajo de todo eso que tardé demasiado tiempo en articular con suficiente claridad. Algo que aprendí no de los mercados, sino de la historia. No de los números, sino de las personas. Lo aprendí estudiando a un hombre que nació en Glenberg en 1881, que perdió todo 2 veces, que fue perseguido por los regímenes más brutales del siglo XX, que llegó a América con poco más que su intelecto y su determinación, y que sin embargo dejó una huella en el pensamiento económico que ninguna fortuna en ningún banco puede igualar. Lo aprendí de Ludwig von Mises. Pero para entender a Mises, primero tienes que entender de dónde venía. Y para entender de dónde venía, tienes que entender algo sobre una historia que se repite durante siglos con una consistencia que debería hacernos reflexionar mucho más de lo que habitualmente reflexionamos. Es la historia de un pueblo que aprendió a generar riqueza sin tener dinero, que aprendió a construir valor donde otros solo veían vacío, que desarrolló, a lo largo de generaciones de adversidad, una relación con el conocimiento, el comercio y la creación de valor que sigue siendo uno de los fenómenos más fascinantes y menos comprendidos de la historia económica humana. Siéntate, esto va a llevar tiempo, pero te prometo que cuando terminemos, vas a ver el dinero de una manera que nunca habías visto antes. Empecemos por el principio, por la pregunta que nadie se hace porque la respuesta es incómoda. ¿Por qué durante siglos, en prácticamente todas las sociedades donde vivieron, los judíos fueron prohibidos de poseer tierra? No en un país, en casi todos, no en una época, en muchas épocas diferentes, bajo diferentes gobiernos, con diferentes justificaciones. En la Europa medieval, las leyes que impedían a los judíos poseer tierra eran tan consistentes y tan extendidas que no pueden explicarse simplemente por el prejuicio de unos pocos. Eran una política sistemática con una lógica que sus promotores entendían perfectamente, aunque no siempre la articularan con honestidad. La tierra era el activo fundamental de la economía medieval. La tierra producía alimentos. La tierra determinaba la riqueza de las naciones. La tierra era la base del poder político y militar. Quien tenía tierra tenía poder. Quien no tenía tierra estaba, por definición, en una posición de dependencia respecto a quienes sí la tenían. Al excluir a los judíos de la propiedad de tierra, las sociedades medievales creían estar excluyéndolos permanentemente de la acumulación de poder y riqueza. Era una estrategia de control que tenía una lógica perfectamente coherente dentro del marco económico de la época. Pero cometieron un error de cálculo que cambió la historia. No calcularon que alguien que no puede acumular el activo físico dominante de su época desarrollará, por necesidad, la habilidad de acumular el activo que no puede ser confiscado. El activo que no necesita tierra para existir. El activo que puede cruzar fronteras en la mente de una sola persona. El activo que ningún decreto puede prohibir y ningún ejército puede destruir. El conocimiento. Cuando yo tenía 20 años y estudiaba con Ben Graham en Colombia, él me dijo algo que me quedó grabado con la permanencia de las cosas que se aprenden en el momento exacto en que uno está listo para recibirlas. Me dijo que el conocimiento es el único activo que crece cuando se comparte y que no disminuye cuando se usa, que es el único activo genuinamente antifrágil que existe. Décadas después, cuando estudié la historia económica de la comunidad judía con la atención que merece cualquier fenómeno que produce resultados extraordinarios de manera consistente, entendí que Ben Graham no me estaba enseñando solo teoría de inversión. Me estaba transmitiendo, quizás sin saberlo completamente, el destilado de una filosofía que su propia tradición cultural había desarrollado durante siglos de necesidad. Los judíos medievales, excluidos de la tierra, invirtieron en lo único que nadie podía quitarles. Invirtieron en educación con una intensidad que sus contemporáneos encontraban desconcertante. En una época donde la mayoría de la población era analfabeta, las comunidades judías mantenían escuelas. Enseñaban a leer no como un privilegio, sino como una obligación.
El estudio no era la actividad de unos pocos, sino la aspiración de todos. ¿Por qué? No solo por razones religiosas, aunque la tradición del estudio del Talmud jugó un papel importante, sino por razones perfectamente prácticas. En un mundo donde podías perder tu casa, tu negocio o tu posición social de un día para el otro por un decreto o por la violencia, lo único que nadie podía quitarte era lo que llevabas en la cabeza. El conocimiento era el único patrimonio verdaderamente portable, el único que sobrevivía las expulsiones, el único que cruzaba las fronteras sin necesitar permiso. Y esa comprensión, incorporada en la cultura a lo largo de generaciones, produjo algo que ningún decreto podía haber planificado y que sus adversarios no podían haber anticipado. Produjo una concentración extraordinaria de capital humano en una comunidad que no tenía acceso a los canales convencionales de acumulación de riqueza. Ahora bien, el conocimiento por sí solo no genera riqueza. Necesita un campo donde aplicarse. Y aquí es donde entra la segunda dimensión de esta historia, que es donde la cosa se pone realmente interesante. Excluidos de la agricultura y de los gremios artesanales que también estaban cerrados para ellos en muchos contextos, los judíos encontraron su campo en el comercio y en las finanzas. En las actividades que requerían lo que ellos tenían en abundancia, redes de confianza, capacidad de gestionar información, habilidad para evaluar riesgos y conocimiento acumulado que se transmitía de generación en generación. Piensa en lo que significa tener una red de contactos que se extiende a través de múltiples países en una época donde la comunicación es lenta, cara e insegura. Los mercaderes judíos del medievo tenían exactamente eso. Las comunidades judías dispersas por Europa y el Mediterráneo eran nodos de una red que permitía transacciones comerciales con un nivel de confianza que los comerciantes sin esa red simplemente no podían igualar. Un mercader judío en Venecia podía hacer negocios con un correspondiente en Alejandría con un nivel de certeza sobre el cumplimiento de los acuerdos que ningún sistema legal de la época podía proporcionar a una transacción entre extraños. La confianza era el activo que lubricaba el sistema, y esa confianza descansaba sobre una reputación construida en redes donde todo el mundo se conocía o conocía a alguien que conocía a alguien. Esto no era altruismo, era un sistema perfectamente racional de gestión de riesgos. La reputación dentro de la comunidad era un activo que tenía valor económico directo. Perderla significaba perder el acceso a las redes que hacían posible los negocios. Mantenerla significaba mantener el acceso a oportunidades que de otra manera eran inaccesibles. Adam Smith escribió sobre los mercados y la mano invisible 200 años después, pero las comunidades judías medievales ya estaban practicando algo que Smith todavía no había teorizado. Estaban usando la reputación y la confianza como mecanismos de coordinación económica que producían resultados que ninguna autoridad central podía haber planificado. Ahora bien, yo invertí en Berkshire Hathaway porque vi valor donde otros no lo veían. Pero nunca fui expulsado de ningún lado. Nunca me prohibieron poseer los activos que quería poseer. Nunca tuve que reconstruir desde cero en un país extranjero con un idioma que no era el mío. Mises sí. Y es en la historia de Mises donde todo esto cobra una dimensión que va más allá de la historia económica para entrar en algo que solo puedo describir como filosofía aplicada a la supervivencia. Ludwig von Mises nació en Lemberg, que hoy es Lviv en Ucrania. En 1808 era el hijo mayor de una familia judía acomodada de clase media alta. Su padre era ingeniero de ferrocarriles. La familia tenía recursos suficientes para que Ludwig recibiera una educación excelente, primero en Viena y luego en la Universidad de Viena, donde se doctoró en Derecho y Ciencias Económicas. Viena en ese momento era posiblemente la ciudad intelectualmente más estimulante del mundo. Freud estaba desarrollando el psicoanálisis a pocas calles de donde Mises estudiaba economía. Mahler dirigía la ópera. Klimt y Schiele estaban cambiando la pintura. El imperio austrohúngaro, aunque en su declive final, seguía siendo el escenario de una ebullición intelectual sin precedentes. Y en ese contexto, Mises estaba desarrollando algo que en el momento podría haber parecido puramente académico, pero que en realidad era una de las críticas más devastadoras y más proféticas que jamás se hayan hecho al intervencionismo económico. Su primera gran obra, La teoría del dinero y el crédito, publicada en 1912, ya contenía en germen todo lo que desarrollaría durante las siguientes décadas.
El argumento central era simple en su formulación, aunque enormemente complejo en sus implicaciones. Los ciclos económicos de auge y colapso no son fenómenos naturales inevitables. Son el resultado predecible de la manipulación del crédito y de la intervención en los tipos de interés que distorsionan las señales de precio que permiten a los mercados coordinar las decisiones de millones de personas de manera eficiente. Cuando yo digo que la Reserva Federal no debería intentar afinar la economía como si fuera un instrumento musical, estoy diciendo algo que Mises dijo mucho antes y con mucho mayor rigor teórico. La diferencia es que yo tengo la ventaja de haberlo visto confirmado por décadas de evidencia empírica. Pero volvamos a la historia de Mises. Porque la historia de Mises no es solo la historia de un economista brillante, es la historia de alguien que tuvo que reconstruir su vida y su trabajo no una, sino dos veces, en circunstancias que hubieran aplastado a alguien con menos claridad sobre lo que realmente importa. El primer colapso llegó con la Primera Guerra Mundial y el derrumbe del Imperio Austrohúngaro. La Viena que Mises había conocido, el mundo de certezas relativas y de oportunidades intelectuales que había formado su pensamiento, desapareció en el espacio de pocos años. La hiperinflación que devastó la economía austríaca en los años 20 fue para Mises algo más que un fenómeno macroeconómico. Fue la confirmación empírica brutal de todo lo que había advertido teóricamente. Y fue también la destrucción de los ahorros de una clase media que había creído que el dinero en el banco era seguro. No lo era. Nunca lo había sido en el sentido que la gente creía, y Mises lo sabía. Aquí es donde quiero que prestes especial atención, porque esto conecta directamente con algo que he observado durante 60 años de inversión, y que creo que la mayoría de las personas, incluyendo muchos que se consideran financieramente sofisticados, todavía no entiende completamente. El dinero no es riqueza, es una representación de riqueza. Es una tecnología de coordinación económica que permite intercambiar valor sin necesidad de coincidencia de necesidades entre las partes. Pero el valor que representa no está en el dinero mismo, está en los activos reales, en los negocios productivos, en las capacidades humanas, en las redes de confianza y conocimiento que hacen posible la producción. Cuando la gente pierde de vista esa distinción, cuando confunde el mapa con el territorio y empieza a tratar el dinero como si fuera la riqueza en lugar de como una representación de ella, cae en los mismos errores que Mises vio repetirse una y otra vez. Ahorra en papel cuando debería invertir en valor real. Confunde la estabilidad nominal con la estabilidad real. Se sorprende cuando el dinero que tiene en el banco compra menos de lo que compraba, como si la inflación fuera un evento natural impredecible en lugar de la consecuencia lógica de crear más representaciones de riqueza que riqueza real. Mises entendió esto más profundamente que casi cualquier economista de su época. Y lo entendió no solo a través del análisis teórico, sino a través de la experiencia vivida de ver cómo los ahorros de toda una generación se evaporaban en la hiperinflación austríaca, mientras los activos reales, las empresas productivas, las propiedades con flujo de caja, el conocimiento aplicado a la creación de valor mantenían su valor o incluso lo incrementaban. Pero Austria después de la guerra no era el único problema. El horizonte político europeo se oscurecía de maneras que Mises, con la perspicacia del que ha aprendido a leer las señales que otros prefieren ignorar, leía con una claridad que le resultaba angustiante. En 1934, cuando muchos intelectuales europeos todavía se decían que el nazismo era un fenómeno pasajero, que el tiempo y la razón moderarían, Mises tomó una decisión que le salvaría la vida. Aceptó una posición en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra y se fue de Austria. Dejó atrás su biblioteca, dejó atrás su apartamento, dejó atrás décadas de conexiones académicas y profesionales. Dejó atrás todo lo que constituía su vida material en Viena. Se llevó su conocimiento. Cuando la Gestapo ocupó su apartamento de Viena en 1938, encontraron los muebles, los libros, los archivos personales de décadas. Todo fue confiscado, todo fue destruido o perdido. La biblioteca que había construido durante 40 años de trabajo intelectual desapareció. Mises ya no estaba allí para verlo. Y lo que se había llevado consigo, lo que nadie podía confiscar porque residía en su mente, era suficiente para empezar de nuevo. Piénsalo desde la perspectiva de un inversor. Mises era en 1938 un hombre de 57 años que acababa de perder prácticamente todos sus activos materiales, su biblioteca, su trabajo acumulado en archivos físicos, sus conexiones en el mundo académico europeo que estaba siendo destruido por el nazismo, su posición en Ginebra, que también se volvió precaria con el inicio de la guerra. En 1940, con 69 años, emigró a Estados Unidos con su esposa Margit.
Tenía su conocimiento, sus ideas, su capacidad de análisis y su determinación. Nada más. Desde el punto de vista del balance contable convencional, era un hombre en quiebra. Pero desde el punto de vista de lo que realmente importa para generar valor, era un hombre completamente intacto. Y aquí es donde la historia de Mises se convierte, para mí, en algo más que la historia de un economista refugiado. Se convierte en la demostración más pura que conozco de un principio que he visto confirmado una y otra vez en 60 años de observar cómo las personas crean y pierden riqueza. El capital más importante que cualquier persona puede acumular no aparece en ningún balance. No tiene valor de mercado cotizable. No puede comprarse ni venderse como una acción o un bono. Pero es el único capital que determina verdaderamente tu capacidad de generar riqueza independientemente de las circunstancias externas. Es la combinación de conocimiento profundo, capacidad de análisis, reputación construida sobre integridad y la habilidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Mises en Nueva York, con 70 años, sin posición universitaria formal, sin los recursos de las grandes instituciones académicas, comenzó a reconstruir. Daba seminarios privados en su apartamento a los que acudían estudiantes y profesionales que buscaban exactamente el tipo de análisis que él ofrecía. Escribió sus obras más importantes, incluyendo La acción humana, publicada en 1949, que es probablemente el tratado más comprehensivo sobre economía de mercado que se ha escrito en el siglo XX. No lo escribió desde una posición de poder ni de recursos. Lo escribió desde la claridad de alguien que ha despojado su pensamiento de todo lo accesorio porque la vida se encargó de quitarle lo accesorio y lo obligó a trabajar solo con lo esencial. Cuando yo leo a Mises, no leo a un teórico abstracto. Leo a alguien que pagó el precio más alto posible por sus ideas y que las mantuvo con mayor convicción, precisamente porque ese precio le demostró que eran correctas. Ahora permíteme conectar todo esto con algo práctico, con algo que puedas llevarte más allá de la historia. ¿Cuál es el principio central que atraviesa la historia de la comunidad judía medieval y la historia personal de Mises? ¿Cuál es la lección que esa historia tiene para alguien que está intentando construir riqueza hoy, en este momento con los recursos que tiene disponibles? Es este: la riqueza genuina no se construye acumulando activos, se construye desarrollando la capacidad de crear valor. Y esa capacidad, cuando se desarrolla correctamente, es prácticamente indestructible, porque reside en el único lugar al que nadie tiene acceso excepto tú mismo. Los judíos medievales no podían poseer tierra. Entonces, desarrollaron la capacidad de crear valor sin ella, a través del comercio, de las finanzas, del conocimiento, de las redes de confianza. Y cuando los expulsaban de un país, esa capacidad los acompañaba al siguiente. No podían confiscarla, no podía quemarse en un pogrom. No podía ser objeto de un decreto real. Mises no podía poseer los activos físicos que la Europa de los años 30 y 40 les quitaba a quienes no se ajustaban al nuevo orden. Entonces, trabajó con lo que nadie podía quitarle: su capacidad analítica, su rigor intelectual, su disposición a decir lo que era verdad, aunque no fuera lo que la gente quería escuchar. ¿Cuál es la lección práctica para ti? La primera es sobre la naturaleza del capital. La mayoría de las personas que intentan construir riqueza empiezan por la parte equivocada. Empiezan por buscar dinero para invertir en activos. Pero el dinero y los activos son el resultado de algo más fundamental. Son el resultado de haber desarrollado previamente la capacidad de crear valor de manera que el mercado reconoce y compensa. Antes de buscar dinero para invertir, pregúntate qué conocimiento profundo tienes o puedes desarrollar que te permita ver oportunidades que otros no ven. Eso fue lo que me hizo rico. No el dinero inicial, que era modesto, sino la capacidad de evaluar negocios que Ben Graham me enseñó y que yo desarrollé durante años de estudio y práctica antes de tener capital significativo para invertir. La segunda lección es sobre la portabilidad del capital real. Los activos físicos son valiosos pero frágiles. Dependen de condiciones externas que no controlas. Una propiedad puede ser destruida. Un negocio puede ser arruinado por un cambio regulatorio o tecnológico. Una inversión puede evaporarse en una crisis. Pero el conocimiento que desarrollaste para encontrar esa oportunidad de inversión, en primer lugar, no desaparece cuando la inversión falla. Te acompaña a la siguiente oportunidad. Por eso los emprendedores que fracasan y vuelven a empezar frecuentemente tienen más éxito en su segundo o tercer intento que en el primero. No porque tengan más dinero, generalmente tienen menos, sino porque tienen más capital de conocimiento, más claridad sobre qué funciona y qué no, más habilidad para reconocer las señales que antes pasaban por alto,
La tercera lección es sobre las redes de confianza. Los mercaderes judíos medievales construyeron ventajas competitivas basadas en redes de confianza que tomaron generaciones en desarrollarse, pero que producían rendimientos que ningún capital financiero podía replicar directamente. La confianza es el lubricante del comercio. Reduce los costos de transacción. Permite acuerdos que serían imposibles entre extraños. Abre oportunidades que no están disponibles en el mercado abierto. Yo he hecho algunos de mis mejores negocios con personas con quienes tenía relaciones de confianza construidas durante años. No porque esas personas me dieran ventajas desleales, sino porque cuando la confianza es genuina y está bien fundamentada, la coordinación se vuelve más eficiente y las oportunidades se presentan de maneras que no ocurren en las relaciones puramente transaccionales. La cuarta lección, y quizás la más importante, es sobre la relación entre adversidad y claridad. Mises fue uno de los economistas más claros de su siglo, y esa claridad no fue a pesar de las adversidades que enfrentó. Fue en parte el resultado de ellas. La persecución, el exilio, la pérdida de los activos materiales que había acumulado. Todo eso lo forzó a distinguir con una nitidez que la comodidad raramente produce entre lo que era esencial y lo que era accesorio. Entre las ideas que eran verdaderas independientemente de las circunstancias y las que solo parecían verdaderas porque las circunstancias las favorecían. Yo tuve la suerte de aprender esa lección de manera menos costosa. Pero la lección es la misma. La claridad intelectual sobre lo que realmente importa, sobre qué activos son genuinos y cuáles son ilusiones, sobre qué tipo de negocios crean valor real y cuáles simplemente redistribuyen el valor existente. Esa claridad es el activo más valioso que cualquier inversor puede tener. Y se desarrolla no en los momentos de éxito, sino en los momentos de dificultad. En los momentos en que tienes que pensar con precisión porque el costo de equivocarte es demasiado alto para permitirte el lujo de la imprecisión. Ahora déjame hablarte de algo que Mises desarrolló en sus últimas obras y que creo que es el concepto más subestimado de toda su contribución al pensamiento económico. El concepto de la acción humana como fundamento de toda teoría económica. La economía convencional, en particular la economía neoclásica que dominó la academia del siglo XX, construyó sus modelos asumiendo que los seres humanos son agentes racionales que maximizan su utilidad de manera predecible. Los mercados, en esta visión, son mecanismos que procesan información y producen equilibrios eficientes dado ese supuesto de racionalidad. Mises rechazó esa visión no como matiz, sino como base. Argumentó que la economía debe partir de una observación más fundamental. Los seres humanos actúan, toman decisiones. Y esas decisiones reflejan preferencias subjetivas que no pueden ser conocidas por ningún observador externo, incluyendo el gobierno, con la precisión necesaria para planificar la economía de manera que mejore los resultados que produce el mercado libre. Este argumento, que parece abstracto, tiene consecuencias prácticas enormes. Si las preferencias son subjetivas y solo las conoce quien las tiene, entonces los precios que emergen del mercado libre son el único mecanismo disponible para transmitir esa información, de manera que permita la coordinación entre millones de decisiones individuales. Cualquier interferencia con ese mecanismo de precios, cualquier intento de sustituir los precios de mercado por precios administrativos o de distorsionar los precios mediante subsidios, impuestos o regulaciones, destruye información y produce descoordinación. El socialismo, argumentó Mises, es imposible no solo en la práctica sino en principio. Porque sin precios de mercado, el planificador central no tiene manera de saber qué producir, en qué cantidades, con qué recursos y para quién. El cálculo económico racional requiere precios. Los precios requieren propiedad privada. La propiedad privada requiere mercado libre. No como preferencia ideológica, sino como necesidad lógica. Este argumento, conocido como el problema del cálculo económico, fue formulado por Mises en 1920 y todavía no ha encontrado una refutación satisfactoria. La historia del siglo XX, con todos sus experimentos de planificación centralizada y sus resultados, es en muchos aspectos la confirmación empírica de lo que Mises había demostrado teóricamente. ¿Por qué importa esto para alguien que está intentando construir riqueza? Porque entiende cómo funciona la generación de valor en una economía de mercado, te da una ventaja enorme sobre quienes lo ignoran. Te permite identificar qué tipo de actividad realmente crea valor, qué tipo meramente lo redistribuye y qué tipo parece crear valor en el corto plazo, pero lo destruye en el largo.
Y esa distinción es la diferencia entre la inversión inteligente y la especulación, entre construir algo que dura y construir algo que colapsa cuando las condiciones que lo sostenían artificialmente desaparecen. Mises tenía una frase que repito con frecuencia porque captura algo que he observado en todos los colapsos financieros que he visto en 60 años. Decía que el boom, que los medios de comunicación llaman prosperidad, es en realidad el comienzo del proceso que inevitablemente conduce a la crisis. El boom es el periodo en que el crédito artificialmente barato distorsiona los precios y produce inversiones que parecen rentables al tipo de interés artificial, pero que no lo serían al tipo de interés real que refleja las preferencias temporales de la sociedad. Cuando esa distorsión se corrige, las inversiones que parecían sólidas se revelan como errores de cálculo económico. El boom no evita la crisis, la garantiza. He visto eso exactamente en 2000, en 2008, y lo veré de nuevo, aunque no sé cuándo ni en qué forma específica. Lo que sí sé, con la certeza que da haber observado suficientes ciclos, es que los inversores que construyen su riqueza sobre valor real, sobre negocios que generan flujo de caja genuino porque ofrecen algo que la gente genuinamente quiere, no sobre la expectativa de que alguien pagará más por algo mañana de lo que pagaste hoy, esos inversores sobreviven los ciclos mejor que nadie. Y ahora quiero cerrar con algo que creo que es la conexión más profunda entre la historia de la comunidad judía, la vida de Mises y lo que yo he aprendido sobre la riqueza en 60 años. Hay algo que todas las culturas que han construido prosperidad duradera tienen en común. Algo que va más allá de las estrategias específicas, más allá de las herramientas financieras, más allá de los contextos históricos particulares. Algo que está presente en las comunidades mercantiles judías medievales, en el Mises que reconstruyó su trabajo intelectual desde el exilio, y en los mejores negocios que he conocido en mi carrera. Es la combinación de perspectiva temporal larga, ética de largo plazo y disposición a invertir en el futuro desde el presente. La perspectiva temporal larga significa pensar en décadas, no en trimestres. Los mercaderes judíos medievales construyeron redes de confianza que tomaron generaciones en desarrollarse porque entendían que el valor de esas redes superaba enormemente cualquier ganancia de corto plazo que hubieran podido obtener traicionando la confianza de otro miembro de la red. Mises trabajó durante décadas en ideas que no iban a hacerse populares en su tiempo, pero que sabía que eran correctas. Yo compro negocios con la intención de mantenerlos para siempre. La ética de largo plazo es inseparable de la perspectiva temporal larga. Cuando piensas en décadas, la reputación se convierte en un activo con valor económico real y medible. La gente con quien vas a hacer negocios durante los próximos 30 años necesita poder confiar en ti. La alternativa, la de maximizar la ganancia de cada transacción individual sin importar el impacto en la relación, produce rendimientos más altos en el corto plazo y rendimientos desastrosamente inferiores en el largo plazo. Y la disposición a invertir en el futuro desde el presente es lo que distingue a los constructores de riqueza de los consumidores de riqueza. Es lo que hacían los padres judíos medievales cuando invertían en la educación de sus hijos en lugar de gastar ese dinero en consumo. Es lo que hizo Mises cuando siguió trabajando en ideas que no iba a ver completamente vindicadas en su vida. Es lo que hago cuando compro negocios y espero pacientemente a que el tiempo haga el trabajo que la impaciencia nunca puede hacer. La pregunta con que empecé, el secreto de la riqueza, tiene al final una respuesta que es simultáneamente simple y profunda. No hay secreto en el sentido de una fórmula oculta que los iniciados conocen y los demás ignoran. Lo que hay es una comprensión que algunas personas y algunas culturas han desarrollado con mayor claridad que otras sobre la naturaleza real de la riqueza, sobre dónde reside realmente el valor y sobre las condiciones que permiten que ese valor se acumule y se multiplique a lo largo del tiempo. Esa comprensión dice que la riqueza genuina no está en los activos que posees, sino en la capacidad que has desarrollado para crear valor. Que el capital más importante es el que reside en el conocimiento, en la reputación y en las relaciones de confianza. Que la perspectiva temporal larga no es una estrategia de inversión, sino una filosofía de vida que produce resultados económicos extraordinarios como consecuencia. Que la adversidad correctamente procesada no destruye la capacidad de generar riqueza, sino que la clarifica y la fortalece. Ludwig von Mises lo demostró con su vida de una manera que ningún libro de texto puede replicar.
llegó a Estados Unidos con 70 años, habiendo perdido todo lo material que había acumulado, y produjo desde el exilio algunas de las ideas más importantes sobre economía del siglo XX. Eso no es un accidente, es el resultado de haber comprendido, más profundamente de lo que la mayoría de las personas comprende jamás, dónde reside realmente el valor. Y si hay una sola cosa que quiero que te lleves de todo lo que hemos hablado esta noche, es esta. Antes de preguntarte cómo generar más dinero, pregúntate qué capital de verdad estás construyendo, qué conocimiento profundo estás desarrollando, qué reputación estás construyendo con cada decisión que tomas, qué redes de confianza estás cultivando, qué perspectiva temporal está guiando tus decisiones. Porque si la respuesta a esas preguntas es sólida, el dinero no es el problema. El dinero es simplemente la consecuencia natural de haber construido algo que tiene valor real en el mundo. Y si la respuesta a esas preguntas es débil, ninguna cantidad de dinero inicial resolverá el problema. Solo lo postergará hasta que la próxima crisis lo vuelva visible. Mises lo sabía. Y la historia de un pueblo que aprendió a construir riqueza sin tener tierra lo confirma con una consistencia que va mucho más allá de cualquier coincidencia. Yo lo aprendí más tarde de lo que debería haberlo aprendido, pero lo aprendí. Y ahora tú también lo sabes.